Bien chicos, vamos a continuar entonces ahora con nuestra clase de infección de transmisión sexual, ¿correcto? ITS. Entonces miren, lo primero voy a hacer acá una hoja en blanco, ¿ya? Infecciones de transmisión sexual es el término correcto, ya no se usa enfermedad de transmisión sexual porque no necesariamente hay signos y síntomas, solo la infección, y eso es suficiente para iniciar tratamiento. Estas ITS, recuerden que son importantes abordar porque son una causa fuertemente relacionada a la transmisión de VIH. Entonces, en la medida que yo trate las infecciones de transmisión sexual, voy a disminuir la transmisibilidad del VIH. Y lo segundo, que es un problema de salud pública, porque afecta a muchas personas. Entonces, por estas razones, existen guías internacionales y nacionales para un abordaje integral de las ITS. Entonces, dentro de esta parte de salud pública, tenemos que saber que tenemos una norma técnica que pregona el manejo sindrómico. ¿Qué es el manejo sindrómico? El manejo sindrómico es aquel manejo en el que en una sola visita se consigue hacer el diagnóstico presuntivo altamente probable y se complementa con un tratamiento empírico para asegurarnos de que se ha eliminado el riesgo de infección a otras personas y para el paciente. O sea, el manejo sindrómico busca que en una sola consulta, sin un examen de confirmación técnico, ¿no? Cultivos, Gram, etcétera, se llegue a un diagnóstico bastante acercado, clínicamente hablando, y se dé un tratamiento lo suficientemente amplio para erradicar a cualquier germen posible para ese diagnóstico sindrómico. Y para eso existe la política de las 4C. La C de cumplimiento, se refiere a cumplimiento del tratamiento. La C de contacto, asegurarnos de encontrar todos los contactos posibles que hayan tenido este paciente. La C de consejería, enseñarle al paciente cómo prevenir a futuro otras infecciones. Y la C de condones, que es para que estos pacientes puedan efectivamente evitar su contagio futuro. Entonces, cumplimiento de la dosis, ver los contactos, consejería en relaciones sexuales seguras y condones gratuitos son la estrategia de las 4C que nuestra norma técnica nos indica que debemos hacer. Sin embargo, acaba el dato, sin embargo, esta norma técnica no es necesariamente lo que dice las guías de práctica clínica internacionales, porque las guías de práctica clínica internacionales siempre van a buscar el diagnóstico con el gold estándar, y el tratamiento también con el gold estándar, ¿correcto? Entonces, debido a esta lógica, ¿ya? Las guías de práctica clínica tienen otro abordaje para cada infección de transmisión sexual que no es similar a la norma técnica. Por eso en nuestra revisión vamos a ver tanto la norma técnica como las guías de práctica internacional. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar acá nuestro resumen de los síndromes. ¿Ya? Entonces arrancamos. La norma técnica dice que debemos agrupar los síndromes en descarga uretral, se llama síndrome de la descarga uretral, que eso es básicamente patología de los varones. Como estamos en ITS, tengo que tocar ambos, varón-mujer, así estamos en gineco. ¿Ya? El síndrome de la úlcera genital, ahí está. El síndrome del bubón inguinal, ahí está. El síndrome del flujo vaginal, ahí está. Entonces son esos 4 síndromes que vamos a revisar ahora y posteriormente vamos a ver el cuarto síndrome, que es el síndrome de dolor abdominal bajo, que también está en la norma técnica. ¿Listo? Ya está. Entonces arrancamos. El primer síndrome, que es el descarga uretral en el varón, es causado principalmente por 2 agentes. La clamidia trachomatis, que estás viendo acá, y la Neisseria gonorrheae. Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrheae. Ahí está, el gonococo. ¿Correcto? Estas son las 2. Entonces, esto de acá, que estás viendo, esto de acá es una inclusión intracelular de clamidia, porque esta es una bacteria obligada intracelular. Es una bacteria obligada intracelular, Clamidia trachomatis, ¿correcto? Y esta Clamidia trachomatis intracelular
correcto, que estamos viendo acá, su clínica es bastante leve. Entonces, si es que hablamos de clínica de la clamidia trachomatis, usualmente es asintomático, la descarga usualmente es mucoide, si es que la hubiera, ¿ya? Y la sintomatología es subaguda, o sea, demora varios días en aparecer. Esa es la descarga por clamidia trachomatis. En cambio, esto que están viendo acá, que es la Neisseria gonorrea, son cocos gram negativos. Estos cocos gram negativos que estás viendo acá, correcto, de la Neisseria gonorreae, ¿ya? Son bacterias bastante agresivas. Entonces, este diplococo, para ser concreto, es un diplococo gram negativo. Este diplococo gram negativo de la Neisseria gonorrea siempre o casi siempre te va a dar síntomas, correcto, casi siempre sintomática, más del 80% de casos. Es más, la probabilidad de contagio en una sola relación sexual llega al 60%, es un montón. Es purulenta, o sea, la descarga uretral que da acá es pus, purulenta. Y suele ser aguda, inclusive hiperaguda, en menos de 3 días. Muchos casos ya son sintomáticos después del contacto. Es aguda, menor a 7 días, o hiperaguda en algunos casos, menor a 3 días, el periodo de incubación. Entonces, clínicamente son muy fáciles de diferenciar las bacterias. Y a la etiología, claramente vemos que un diplococo gram negativo y el otro es un cuerpo intracelular. Sin embargo, el gol estándar diagnóstico para la clamidia, correcto, es la amplificación de ácidos nucleicos, el test famoso NAT, Nucleic Acid Amplification Test. Es una amplificación de ácidos nucleicos, correcto, para la clamidia y también es para el gonococo. Para la clamidia y para el gonococo, ¿correcto? Sin embargo, también les pueden decir que para la clamidia se pide IgM, cuando no hay el NAT, más IgG. Siempre se pide los dos. IgM porque el cuadro agudo eleva la IgM y la IgG siempre se pide para más o menos ver si el paciente ya es un portador de clamidia de tiempo, ¿ya? En cambio, para el gonococo, el GRAM es una prueba suficiente en presencia de síntomas. Y si es que queremos un cultivo, el mejor medio es el medio de Thayer-Martins. El Thayer-Martins es el mejor medio de cultivo para gonococo y es el gol estándar, ¿correcto? Entonces, esos son los test diagnósticos específicos para cada uno de estos agentes. Finalmente, respecto al tratamiento, el gonococo, como es un gram negativo diplococo, es bastante sensible a la ceftriaxona, cuya dosis antigua era 125 miligramos intramuscular en una dosis, que luego se subió a 250, que esas son las preguntas de examen, 250 intramuscular, pero ahora se recomienda 500 miligramos intramuscular, ¿correcto? Si la paciente o si la persona pesa menos de 150 kilos. Si son obesos, mórbidos, puedes llegar a necesitar 1 gramo. ¿Ya? Entonces es importante ese dato en ceftriaxona. Y para la clamidia trachomatis, ustedes saben por infectología, la clamidia trachomatis, su gol estándar terapéutico es la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿correcto? Doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Esa es la lógica, ¿ya? Esa es la forma como deben abordar el manejo etiológico de estos gérmenes, etiológico, ¿ya? Sin embargo, ahora hablemos del manejo sindrómico. O sea, nuestra norma técnica dice, cuando hay una descarga uretral en el varón, no tengo, no tengo el dinero para hacer el diagnóstico específico. No tengo ni el NAT, ni los IgMs, ni nada de esto. Y aparte que así tuviera el dinero y los recursos, no tengo el tiempo, porque quiero hacerlo en la primera consulta. Entonces la norma técnica dice, ante toda descarga uretral del varón, dispara de frente ciprofloxacino, con eso cubres el gonococo, y añade acitromicina 1 gramo y con eso cubres la clamidia. Entonces, de esas dos maneras estamos cubriendo en una sola terapia, monodosis, porque es una de cipro y una de acitro, estamos cubriendo ambas bacterias, ¿correcto? Si es que no respondiera al tratamiento, la norma dice repite. Si es que no responde al tratamiento, repite, ¿correcto? Entonces, repetimos una vez. Si no mejora, añadimos metronidazol, 2 gramos, para cubrir tricomoniasis, porque la tricomona también es causa de descarga.
Y si no responde con eso, añadimos eritromicina de 500 a horario, porque eso cubre Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealítico. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealítico, ¿correcto? Esa es la lógica en cuanto acá a las descargas uretrales, ¿correcto? Para el abordaje sindrómico. ¿Listo? Muy bien. Como datito, sepan que la cervicitis de la mujer, ¿correcto? En la mujer, sería el análogo de la descarga uretral en el varón, pero no lo estudiamos. La cervicitis en la mujer no la estudiamos, ¿correcto? Eso se maneja como síndrome en la dolor abdominal bajo y para enfermedad en EPI. Entonces, solamente les digo que el análogo que es la cervicitis no lo estudiamos acá como síndrome. ¿Por qué? Porque la norma técnica dice que es baja la prevalencia de cervicitis aislada en nuestro medio. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí vamos al tema de la úlcera genital. La úlcera genital, para que todos lo tengan claro, es el síndrome número 1. Es el síndrome número 1. O sea, el más frecuente de todos es el síndrome de la úlcera genital. Los agentes más frecuentes en este orden son, primero, herpes simple virus tipo 2. Segundo, como estás viendo acá, treponema pallidum, que eso vendría a ser la sífilis, treponema pallidum, que es una espiroqueta. Tercero, tenemos el Haemophilus, correcto, ducreyi. Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi, vamos a escribirlo completo. El Haemophilus ducreyi es el tercero y último lugar de las úlceras agudas. Entiéndase una úlcera aguda, aquella cuya sintomatología se desarrolla dentro del mes del contacto. En cambio, las úlceras crónicas, correcto, acá tenemos al granuloma inguinal o la famosa donovanosis. El granuloma inguinal o la famosa donovanosis, que está causado por un germen que es la Klebsiella granulomatis. ¿Ya? Eso es mucho más raro, de lugares tropicales, y es una úlcera crónica, o sea, de más de un mes de duración. ¿Ya? Adicionalmente al granuloma inguinal, también tenemos el linfogranuloma venéreo, pero eso lo vamos a estudiar en bubón inguinal, ¿ya? Bien, entonces explicado esto, vamos ahora a la clínica. ¿Cómo es la clínica en el herpes tipo 2? La clínica en el herpes tipo 2 son úlceras, pero del tipo vesiculas, con la base eritematosa. Vesículas de base eritematosa, ¿correcto? Que son muy dolorosas. Vamos a poner dos cruces de dolor, que dan adenopatía, que dan fiebre y dan clínica general en la primoinfección, ¿correcto? Su gol estándar diagnóstico es con el PCR positivo para herpes, ¿correcto? Ese es el gol estándar diagnóstico. Muy bien, listo. Ahora, el treponema pallidum o la sífilis, como estás viendo acá, su clínica es una úlcera, pero en este caso única. La úlcera de la sífilis es única. Es de borde indurado, como ves acá, elevado. De borde indurado, elevado. La base de la úlcera es limpia. No hay pus, no hay secreciones purulentas, es limpia. Y suele ser poco, vamos a poner poco dolorosa, o sea, le voy a poner una cruz o 0 de dolor. Una cruz o 0 de dolor. Eso es lo que es la sífilis. Única, indurada, elevada, limpia, de base limpia, y puede como no haber dolor, ¿ya? También puede como no haber adenopatías. Esto es lo que se conoce como el chancro duro. ¿Ya? Y finalmente la última, acá la Haemophilus ducreyi, esta úlcera es totalmente lo opuesto a la sífilis. O sea, no es única, sino es múltiple. No es indurada, sino es blanda. No es elevada, correcto, no es elevada, y no es limpia, sino es sucia. Su base es sucia, purulenta. Y el dolor es 3 cruces, es el que más duele. Es el famoso chancro blando. Entonces, por estas razones,
es que clínicamente es fácil diferenciar las úlceras, vesícula, sífilis y chancroide, o también llamado chancro blando, que es por Haemophilus ducreyi. En cuanto al granuloma inguinal, no voy a tranquearles nada, pero el granuloma inguinal comparte características de ambas. Por ejemplo, el granuloma inguinal es múltiple, es blando, es sucio, pero duele poco. ¿Ven? Entonces es una mezcla de los dos. Y se da en lugares tropicales. Y es bastante sangrante, sangra mucho. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el gol estándar para diagnosticar sífilis? Para diagnosticar sífilis se hace un test de BDRL o de RPR, BDRL o RPR, y se reconfirma con FTA-ABS. Esa es la forma. Para sífilis latentes o pausis sintomáticas se puede pedir campo oscuro y con eso termina el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, para lo que es el Ducreyi, basta con 1 gramo. Si ustedes tienen en 1 gramo a un cocobacilo gram negativo, ya han hecho el diagnóstico. Porque no hay ninguna úlcera que tenga un cocobacilo gram negativo que no sea el Ducreyi. Es suficiente, no es necesario cultivo. ¿Ya? Y para el granuloma inguinal, que lo voy a poner en un asterisco acá, para el granuloma inguinal, este de acá, le voy a poner un asterisco. Para el granuloma inguinal se requiere una biopsia, donde se ven los corpúsculos de Donovan. Estos corpúsculos que ven acá son los corpúsculos de Donovan, ¿ya? Esos corpúsculos de Donovan en la biopsia, ¿correcto? Son justamente la única forma de estar seguros que estamos frente a un granuloma inguinal. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora vamos al tratamiento. El herpes, la única forma de tratarlo, según las guías, es con aciclovir en las primeras 48 horas de la primoinfección. Aciclovir en las primeras 48 horas de la primoinfección. ¿Correcto? Eso es. En cambio, si ya estamos en una segunda infección, poco o nada puede ayudarnos el aciclovir. Mucho menos si es tópico, porque esto me refiero a aciclovir vía oral. ¿Ya? En cambio, sífilis, treponema pallidum, es suficiente penicilina G, 2.4 millones intramuscular, monodosis, es suficiente. ¿Ya? Y para el Haemophilus ducreyi es suficiente una dosis de ciprofloxacino. Por eso es que cualquiera de esos dos medicamentos, o sea, penicilina para sífilis y cipro para Ducreyi, es suficiente para tratar. ¿Ya? La pregunta luego viene, ¿y qué pasa si es alérgico a la penicilina a alguien con sífilis? Entonces le damos doxiciclina a horario, pero por 14 días. No se da por 7 como la clamidia, sino se da por 14. Porque es mucho más difícil llegar hasta esos granulomas perivasculares de la úlcera. ¿Ya? Y finalmente, en el caso del Ducreyi, si no podemos usar cipro, tenemos acitro, ceftriaxona, eritro como alternativas. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden. Se busca los contactos de la gente con úlcera hasta en 90 días atrás, por si acaso, como dato. De la gente con descarga uretral hasta 60 días atrás. Ya que acá no les he puesto, 60 días atrás se buscan los contactos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, profe, si es que no mejora? Ojo, estas úlceras tienen 4 semanas para mejorar con tratamiento. Si en 4 semanas no mejoran, entonces sospechamos que estamos frente a esto, a un granuloma inguinal. Eso que están viendo ahí es un granuloma inguinal, porque es friable, sangrante, es una úlcera, ¿no?, un poco dolorosa y suele ser crónica. Entonces, para estas úlceras crónicas, ¿no?, cuando no ha mejorado el tratamiento acá, tenemos que añadir doxiciclina, correcto, pero por más días, por 21 días. Para tratar de cubrir al granuloma inguinal, la donovanosis. ¿Ya? Entonces sería la forma de abordar si es que no ha mejorado en 4 semanas. ¿Listo? Bien. Ahora vamos al abordaje de la norma técnica, ¿no?, que estamos haciendo con color moradito. ¿Qué dice la norma técnica? La norma técnica dice, la clínica de las úlceras es fácil de distinguir siempre y cuando, ojo, estas úlceras tengan, o sea, el paciente sea inmunocompetente, ¿correcto? El paciente sea inmunocompetente. Si el paciente no es inmunocompetente, ojo, si el paciente no es inmunocompetente, entonces estas úlceras van a confundirse clínicamente.
van a confundirse clínicamente. Entonces, debido a esto, la norma técnica dice, cuando tienes un paciente inmunodeficiente con VIH-Sida y queremos diferenciar las úlceras, no vas a poder. Lo único que vas a poder ver es si es que es vesícula o no. Entonces, cuando es vesícula, sospechamos que es herpes, entonces el tratamiento simplemente es observación por 14 días. ¿Me entienden? Si es que vemos vesícula, solamente observamos por 14 días. Pero si vemos una úlcera que no es vesicular, entonces puede ser sífilis o puede ser Haemophilus ducreyi, le damos este combo. Peni con ciprofloxacino. Y si es alérgico, le damos doxy con cualquiera de estos de acá. Entonces, como te das cuenta, el manejo empírico es muy parecido, por no decir idéntico, al manejo etiológico. La única diferencia es que en el manejo etiológico tienes que estar seguro del diagnóstico para darle o peni o cipro. Pero acá le das los dos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia en este síndrome de la úlcera genital. Muy bien. Ahora vamos al bubón inguinal. En cuanto al bubón inguinal, es una patología muy rara, ya no suele haber, y el agente más frecuente es el linfogranuloma venéreo, que es un tipo de clamidia trachomatis, y le circunda el chancroide, y luego vienen bacterias raras como tuberculosis o Yersinia pestis. ¿Ya? Básicamente lo que tienen estos pacientes es un bubón. ¿Qué es el famoso bubón? El bubón es un ganglio inflamado que supura en piel. Un bubón es un ganglio inflamado que supura en piel. Y usualmente estos bubones son inguinales grandes, múltiples y terminan supurando en piel. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como todo absceso, tiene que drenarse, se aspira por la piel sana todo ese absceso y se le da doxiciclina por 21 días. Como les dije, al dar doxi por 21 días estamos cubriendo bacterias de larga data, que sería igual a este manejo de la cronificación de una úlcera, porque usualmente las úlceras cronificadas son linfogranulomas venéreos o granulomas inguinales. ¿Listo? Bien. El contacto de los bubones inguinales se hace hasta 90 días atrás, por si acaso. Bien, entonces acá ustedes tienen muchas preguntas de examen. Por eso, por favor, quiero que aprendan a valorar estas pequeñas clases, resúmenes de temas que parecen insignificantes, pero que les resuelven un montón de preguntas de examen. ¿Ya? Bien. Ahora vámonos acá. Vámonos al tema del flujo vaginal. ¿Correcto? Entonces, en el tema del flujo vaginal, acá lo tienes, lo que tienen que saber que el flujo vaginal es la causa número 1 de consulta en el ginecólogo. O sea, no es la ITS más frecuente, sino es la consulta número 1 de visita al ginecólogo. Y este flujo vaginal, según la norma técnica, lo diagnostica el propio paciente. O sea, si la mujer dice que su flujo ha venido en más cantidad, en otro olor o en una consistencia distinta a lo que normalmente tiene su descarga vaginal, eso es diagnóstico. Porque no hay forma, o sea, la relación entre sintomatología y cultivos no da. O sea, hay mujeres que no sienten nada y al cultivo tienen cándida, tienen tricomona. Hay mujeres que sienten una descarga, ¿no?, totalmente patológica, pero en el cultivo no sale nada. Entonces, como no hay una asociación, la norma dice, y también las guías, que si la paciente refiere un cambio en su flujo, empecemos el estudio. ¿Ya? Los 3 causales de flujo vaginal son los anaerobios, cuando sobrecrecen, eso es la famosa vaginosis. Y ojo, ¿quiénes son los anaerobios de la vaginosis? Gardnerella vaginalis, Prevotella, Mobiluncus, Porphyromonas, etc. Entonces, Gardnerella vaginalis, Porphyromonas, Mobiluncus, Prevotellas, todos esos son anaerobios en la vaginosis. ¿Ya? El siguiente, el número 2, es la candidiasis, o sea, hongos. Y dentro de los hongos tenemos a la Cándida albicans, que es el 99% de los casos, y las Cándidas tropicalis y glabrata, que es menos del 1% de los casos. ¿Listo? Muy bien. Y en tercer lugar tenemos a un parásito, que es un sarcomastigóforo flagelado, que es la tricomoniasis. La tricomona vaginalis, este parásito, sería el causante, el tercero en frecuencia del flujo. ¿Cuál es el dato que debes saber de epidemiología? Lo más frecuente es la vaginosis por anaerobios. Segundo, el más
sintomático que la paciente va al médico en frecuencia es el hongo, porque es el segundo en frecuencia, pero sí es sintomático. La vaginosis no es sintomática en la mayoría de casos, solo es un flujito y ahí queda. Pero el hongo, la cándida, ese sí pica, entonces sintomático, van al médico. Pero el más grave, el que tiene la complicación más peligrosa, el más agresivo clínicamente, pero el más raro, es la tricomoniasis. ¿Correcto? Entonces, estos son los tres que tú debes recordar. Entonces, empecemos. ¿Cómo se diagnostica a la vaginosis? Si la vaginosis es un sobrecrecimiento de anaerobios, no me sirve nada el cultivo. No me sirve el cultivo. Entonces, lo que tenemos son los criterios de Amsel o los criterios de Nugget. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Amsel? Los criterios de Amsel son criterios que deben cumplirse 3 como mínimo de los 4. ¿Cuál es el primer criterio de Amsel? El flujo. Tiene que ser un flujo homogéneo, color grisáceo, fluido, ligeramente maloliente. El segundo criterio es que el pH vaginal debe alterarse, debe subir de su límite normal, que es 4,5. Se alcaliniza, porque el anaerobio alcaliniza. ¿Por qué? Porque mata al lactobacilo de Doderlein, que acidifica. 3. Tiene que aparecer esto que están viendo acá. Esto que ven acá es una célula epitelial de la vagina rodeada de anaerobios. Eso se llama célula guía. Células guía o clue cells. Las células guía o clue cells, cuando están presentes en más del 20% de campo, correcto, del microscopio, la célula guía o clue cell, eso es se podría decir el tercer signo típico de los criterios de Amsel. Y en cuarto lugar tenemos el test de KOH o el test de aminas positivo. El test de KOH o el test de aminas positivo lo que dice es que se libera un olor muy fuerte cuando le agrego gotitas de KOH a una secreción vaginal. Entonces, esa KOH lo que hace es romper la pared de la membrana, o la pared celular, la membrana celular de las bacterias, la rompe y hace que se liberen putrecinas. Y esas putrecinas apestan feo, pues a muerto, olor feo, fétido. Entonces, si se cumple flujo grisáceo homogéneo, pH alcalino, clue cell positivo y test de aminas positivo o KOH positivo, se cumplen 3 de los 4, tenemos diagnosticado la vaginosis, ¿correcto? Y no olviden, no hay inflamación. Eso es dato. No hay cervicitis, vaginitis, vulvitis, no hay inflamación. Simplemente es un flujo aumentado. ¿Ya? Bien. Cuando no quieren aplicar los criterios de Amsel, algunos ginecólogos optan por los criterios de Nugget. Los criterios de Nugget son netamente microscópicos. Lo que propone los criterios de Nugget es que los bacilos gram positivos, que son los buenos, en este caso el lactobacilo de Doderlein es el anaerobio gram positivo bueno, ¿correcto? Entonces, 0 puntos de vaginosis si es que tenemos 4 cruces de lactobacilos. O sea, cuando hay harto lactobacilo, 0 puntaje de Nugget para vaginosis. Y cuando ya no hay bacilos, cuando no hay bacilos gram positivos, cuando no hay, 4 puntos para vaginosis. Eso quiere decir que la vaginosis es la destrucción de los lactobacilos de Doderlein, la destrucción. ¿Ya? Finalmente, vamos acá, la contraparte de lo que crece al lactobacilo de Doderlein es el bacilo gram negativo. El bacilo gram negativo. El bacilo gram negativo, correcto, o cocobacilos gram negativos cuando son más pequeños, son la Gardnerella, la porfiromona, la Prevotella, ¿no? Sobre todo la Gardnerella. Entonces, este gram negativo, cuando no hay, 0 puntos para vaginosis. Y cuando hay más 4, entonces 4 puntos para vaginosis. A medida que aumentan los anaerobios gram negativos, tenemos más vaginosis. ¿Ya? Y finalmente, el bacilo gram negativo curvo que hay, es el mobiluncus. Y si el mobiluncus aparece, eso es vaginosis. El mobiluncus no debería haber, pero si aparece, ese es vaginosis. ¿Ya? Entonces, estos son los scores de Nugget. Pasados 7 puntos,
¿correcto? Ya podemos pensar que estamos frente a una vaginosis, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes acá 3 cruces tienes una cruz de gram positivo de Lactobacillus Doderland, ya vas 3 puntos. Si tienes 3 cruces de anaerobios, ya vas 6 puntos. Y basta que haya un poquito de mobiluncus, 2, ya tienes 8 diagnósticos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de diagnosticar con NAGET. Muy bien, ahora vamos a la cándida. En la cándida sí hay inflamación. Sí hay inflamación. Por ende, la paciente tiene una vulvovaginitis. Vulvovaginitis. ¿Correcto? Y la vulvovaginitis viene obviamente con prurito. Y ligero dolor. Mínimo. Pero prurito es lo que manda. Entonces, el dato acá es el prurito vulvovaginal. Y recuerden que la descarga es blanquecina, grumosa y está pegada en parches. O sea, es algodonosa pegada en parches. Entonces, blanquecina, grumosa y pegada, y algodonosa en toda la pared. Eso es la descarga de la cándida, ¿correcto? Sencillo. ¿Cuál es el gol estándar? La clínica. No es necesario cultivo ni nada. Sin embargo, cuando es recurrente, ¿qué es recurrente, profe? Más de 3 veces al año con tratamiento adecuado, se recomienda un cultivo saburó para ver si es que fuera tropicalis o glabrata, que bueno, suelen ser resistentes a los azoles, ¿ya? Los honguitos se pueden ver con test de KOH, sí, pero en este caso la cándida no es lo ideal, ¿correcto? Hacer un KOH, o sea, no se necesita, ¿bien? Finalmente, en la tricomoniasis, en la tricomona vaginalis, acá, es muy inflamatorio, eso debes saber, es demasiado inflamatorio, muy inflamatorio, ¿ya? Entonces, esta tricomona vaginalis, que es súper inflamatoria, se va a caracterizar porque hay un eritema marcado y eso lleva a la famosa colpitis en fresa. La colpitis en fresa es la inflamación aguda con hemorragias y sangrados puntiformes, ¿correcto? En el cervix, en la vagina, etcétera, que inclusive puede llegar hasta sangrar. Colpitis en fresa porque hay demasiada inflamación. También obviamente que hay prurito, inclusive es un prurito mayor a veces que la cándida, ¿ya? Pero el dato está en el flujo. El flujo es verde amarillento. Es espumoso. ¿Por qué es espumoso? Porque el flagelo del parásito hace espuma, es espumoso. Y es fétido, el olor es fétido. Ni siquiera necesita el KOH, apesta solamente a lectoscopía, fétido. Ese es el flujo de la vaginosis. Y este es muy peligroso porque suele complicar con EPI. De todos los flujos, el que más rápido te complica con EPI es este de acá. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos al tratamiento. El tratamiento de la vaginosis debe ser un fármaco antianaeróbico, metronidazol, por vía oral, por lo menos por 7 días. ¿Correcto? Ese es su tratamiento. El tratamiento de la cándida debería ser un antimicótico, ¿correcto? Un azol, que se puede tomar de forma tópica o por vía oral. Y el manejo de la tricomoniasis debería ser el metronidazol, que con 2 gramos por vía oral es suficiente. Entonces, ese es el manejo etiológico. Sin embargo, como la gran mayoría de pacientes tienen vaginosis y no a todas se les trata, entonces nuestra norma técnica dice que deberíamos tratar solamente a las mujeres que se les va a hacer un procedimiento uterino para que no se complique con EPI, o que son gestantes porque la vaginosis es causa de parto prematuro. Entonces, mujeres que van a entrar en procedimiento o gestantes sí deberían tener manejo vía oral con metronidazol. En cambio, para el resto, nuestra norma técnica no lo maneja como tal. ¿Bien? Correcto. Ahora, en cuanto a la candidiasis, el manejo correcto es con azoles tópicos como el clotimazol, o podemos dar fluconazol vía oral cuando es recurrente. Las candidiasis que son más de 3 veces
al año se recomienda manejar con fluconazol vía oral una dosis por semana, por 3 semanas o en algunos casos por 6 semanas. ¿Ya? Y también hay que tratar a la pareja. Finalmente, si es que estamos frente a una tricomona, acá siempre hay que tratar, porque tiene el riesgo de la EPI. Entonces ahí va el aprendizaje. Nuestra norma técnica no se complica la vida y dice, si es que vamos a manejar flujos, correcto, si es que vamos a manejar flujos, no te compliques, metronidazol 2 gramos por vía oral a todas, porque eso es el manejo de la tricomona, ahí está. Y si le pica, le das clotrimazol, porque ese es el manejo de la cándida. Y se acabó. Metro con clotrimazol opcional, ese es el manejo de nuestra norma técnica. ¿Ya? ¿Qué pasa si no mejora? Cuando no mejora, se le repite, repetir tratamiento. Luego, se le añade tratamiento a la pareja. Si no mejora con eso, se pasa un tratamiento de metronidazol a horario, o sea, 500 miligramos cada 12 horas a horario. Y si no mejora con eso, metronidazol 5 gramos por 5 días. Perdón, 2 gramos por 5 días. Metronidazol 2 gramos, o sea, la dosis de acá, pero por 5 días seguidos, que es el tope de dosis. ¿Ya? Si no, con eso no mejora, sospechen cáncer, porque los cánceres suelen hacer flujos que no mejoran. O sea, leucorreas intratables, eso suele haber en los cánceres de cervix, cánceres de útero. ¿Ya? Esto, por favor, quiero que lo tengan claro. Repetir, si no mejora, tratar a la pareja. Metronidazol 500 miligramos a horario para matar al anaerobio. Si es que no mejora con eso, metronidazol 2 gramos dosis tope por 5 días, para casos resistentes de tricomona. ¿Ya? Eso es. Perfecto. Finalmente, para terminar, hablemos de los condilomas, ¿no? Para acabar esta lámina, hablemos de los condilomas. Entonces, los condilomas vaginales, correcto, son causados por el virus del papiloma humano serotipo 6-11 y el 16, que sería el que tiene más riesgo de malignidad. ¿Ya? Estas excrescencias que están viendo acá, ¿ya? Tienen periodos de incubación de hasta 18 meses. Súper largo su periodo de incubación. ¿Ya? Su manejo prácticamente es estético. Salvo que esté próximo al canal del parto. En todos los casos, el diagnóstico es clínico, no hay nada que hacer, se observa el condiloma y es lo que es, pero se toma biopsia cuando tenemos pacientes inmunosuprimidos. Pacientes inmunosuprimidos o que tengan unos condilomas muy grandes significa más de 20 centímetros cuadrados, gigantes, o que tengan alguna condición atípica ese condiloma, le tomamos una biopsia para ver que no sea cáncer. ¿Ya? Y el tratamiento es tópico médico con imiquimod. El imiquimod es un fármaco modulador inmunológico, o también podemos tratar con ácido tricloroacético, ¿ya? O también se puede optar por una ablación quirúrgica con láseres, con nitrógeno líquido y se elimina con eso la verruga. ¿Ya? Entonces hay abordaje con imiquimod, con ácido tricloroacético o con abordaje quirúrgico. ¿Ya? Básicamente, como les digo, por un tema estético, salvo que esté en el canal del parto. ¿Ya? El serotipo más frecuente es el 6 y el 11, pero el que puede malignizar es el 16. ¿Listo? Bien, entonces con eso hemos completado la parte de condilomas. Ahora sí, vamos a nuestra lámina del último síndrome que vamos a ver, que es el síndrome de dolor abdominal bajo. ¿Correcto? Es el síndrome de dolor abdominal bajo. Muy bien. Entonces, la norma técnica nos habla del síndrome de dolor abdominal bajo a toda infección en la mujer que va del cuello para arriba, o sea, cervicitis en adelante, que es muy similar a la definición de EPI. La EPI es enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad o una condición en la que se produce endometritis, salpingitis, oforitis, pelviperitonitis, o toda una infección de tracto genital superior. ¿Listo? Eso es la EPI.
Entonces, como son tan similares en su definición, vamos a hablar concretamente de la EPI. ¿Ya? Vamos a hablar de la EPI nosotros, de la EPI. ¿Ya? Vamos a hacer con otro color. Vamos a hablar de la EPI. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la EPI, que estás viendo acá, su agente causal es polimicrobiano. El agente causal de la EPI es polimicrobiano, ¿correcto? Y en este agente polimicrobiano que estás viendo acá, la causa número 1 es clamidia. Entonces, la causa número 1 es clamidia trachomatis. La causa número 2 es gonococo. Y la causa número 3 es anaerobio. Sin embargo, como les digo, en más del 70% de los casos es polimicrobiano. Y cuando aislamos los agentes, en el 30% de los casos suele ser asociado a ITS, o sea, clamidia y gonococo, y dentro de los dos, el que más hay es clamidia. En el resto de casos queda anaerobios. ¿Y los anaerobios por qué es? Por los procedimientos. Cuando una chica se coloca un DIU, cuando tiene un legrado, ¿correcto? En esas condiciones es que ocurre la sobreinfección y el anaerobio llega a la cavidad. Muy bien, ya está. Ahora, en cuanto al factor de riesgo, el factor de riesgo número 1 es relaciones sexuales recientes, o sea, en los últimos 90 días. Contacto sexual reciente es el factor de riesgo más asociado. Y junto con este factor de riesgo asociado tenemos la edad, ¿correcto? Entre 25, ¿no? Entre 15 años en adelante aparece el riesgo reproductivo y se hace lo más alto alrededor de los 25 años. Entonces, alrededor de los 25 años en mujeres jóvenes tenemos el máximo riesgo de EPI. ¿Listo? El segundo factor de riesgo es una EPI previa. Porque cuando ya ha habido EPIs antes, eso significa que el germen ha podido quedarse en alguna parte del tejido o que ya ha habido una debilitación de la mucosa y es más fácil que se reinfecte. Entonces, EPIs previas también es factor de riesgo. Y finalmente, como ven acá, 3 procedimientos. Colocación de DIU, legrado, histeroscopías, etc. ¿Ya? Bacán. Y profe, ¿algo me protege de la EPI? Sí, el factor protector más importante es la progesterona, que obviamente se da en anticonceptivos. Cualquier anticonceptivo con progesterona o una T, pero de levonorgestrel que tiene progesterona, espesa el moco. Y al espesar el moco cervical, los espermatozoides, que no pasan, es el mecanismo del anticonceptivo, en este caso las bacterias tampoco pasan y se quedan atrapadas ahí. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una EPI? Bueno, la única forma de diagnosticar una EPI es cultivándola. No hay otra opción. Toda infección se debe cultivar. Entonces, cuando tú cultivas la EPI, vas a diagnosticar que está infectado. Pero la única forma de cultivar una infección del tracto genital superior es entrando, no por el cérvix, porque contaminas la muestra, tienes que entrar por arriba, o sea, por laparoscopía. El gol estándar de la EPI es la laparoscopía para toma de cultivo, lo cual es absurdo, porque no vas a andar operando a una mujer para diagnosticarle. Por esa razón, el diagnóstico y tratamiento de la EPI es empírico. Se utilizan los criterios clásicos de Hager y la norma técnica también tiene sus instrucciones para el diagnóstico. ¿Ya? Entonces vamos a conversar de los criterios mayores de Hager. Los criterios mayores de Hager, ¿cuáles son? Mnemotecnia: dolor, sexo. Así me acuerdo. Dolor, sexo. Dolor abdominal bajo. El dolor abdominal bajo es el primer signo de Hager y es un dolor difuso, pesado, bilateral, subagudo, que la paciente identifica en la línea media o en todo el hipogastrio. Eso corresponde con el primer grado de Monif. Los estadios de Monif, por si acaso, Monif, ahí está. Monif. Los estadios de Monif dicen que el estadio 1 es simplemente cuando hay una salpingitis. Y eso da un dolor difuso bilateral
sordo, pesado en hipogastrio, salpingitis. ¿Ya? Muy bien. El segundo estadio es cuando a esta salpingitis se le ha añadido una pelviperitonitis, o sea, ya hay una inflamación del peritoneo. Y eso se traduce en el segundo dolor, en el dolor a la movilización cervical. Cuando hay un dolor puntual al mover el cérvix es porque estamos moviendo peritoneo, porque estás moviendo todo el útero y eso salta de dolor, hay un rebote localizado, por eso acá le ponen rebote positivo localizado, ¿no es cierto? Y el dolor obviamente es más fuerte, entonces eso ya corresponde a un estadio 2 de Monif. En el estadio 3 de Monif, ya lo que tenemos acá, aparte de la salpingitis, aparte de la pelviperitonitis, lo que tenemos acá es un absceso tubo ovárico. Absceso tubo ovárico. El absceso tubo ovárico que están viendo acá ya indica que hay un dolor en el anexo. Por eso ahí va el tercer dolor de Hager. Dolor anexial. Si al dolor anexial le añadimos una masa palpable dolorosa, ese es un absceso tubo ovárico, ese es estadio 3 de Monif. Y finalmente el estadio 4 de Monif es cuando hay una salpingitis, pelviperitonitis, pero el absceso se ha roto. Entonces hay una peritonitis generalizada. Peritonitis generalizada. ¿Correcto? Entonces se rompe el absceso, ahí está, y tenemos una peritonitis generalizada. Esa peritonitis generalizada obviamente se acompaña de rebote en todo el abdomen, o sea, el signo de Bloomberg positivo en todo el abdomen. ¿Ya? Sencillo. Entonces, como te estás dando cuenta acá, los criterios de Hager, dolor, 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 van con la evolución clínica. Y el último, profe, sexo, es que yo les dije que el contacto sexual reciente era el factor de riesgo más asociado. Por lo tanto, es un criterio mayor si la paciente tiene algún tipo de esos dolores más antecedente sexual reciente. ¿Ya? Basta con dos criterios mayores o un criterio mayor más dos criterios menores para hacer diagnóstico de la EPI. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios menores, doc? Fiebre, leucocitosis, BCG elevado y 1 gramo del flujo cervical. Otra vez, fiebre, más de 38,2, leucocitosis, más de 15,000, BCG elevado y que hay un flujo cervical positivo para gramo. Para gonococo. ¿Ya? Eso es, chicos, los criterios menores. Bien, nuestra norma técnica es un poco más flexible y simplemente dice que cualquier dolor abdominal bajo, más fiebre o más flujo o lo que sea, nos va a dar el diagnóstico empírico de dolor abdominal bajo. O sea, nuestra norma técnica es un poquito más flexible que los criterios de Hager tradicionales. ¿Ya? Y para concluir esta parte, algunos libros van a ver los criterios de Hager que no son clínicos o ampliados, que es la ecografía negativa para otro cuadro anexial. Si tenemos una ecografía negativa para otro cuadro anexial, o sea, no hay ningún otro problema anexial, entonces eso también causa como un criterio de Hager. ¿Ya? Bacán. ¿Qué pasa si no trato una EPI? Lo más probable es que complique con dolor pélvico crónico, que es una paciente que por más de 6 meses tiene dolor abdominal crónico, ¿correcto? Inespecífico, ¿no? Que no le encontramos un foco, eso es la complicación de una EPI maltratada. Y el segundo y más importante, la infertilidad, por obstrucción tubárica bilateral. Obstrucción tubárica bilateral genera infertilidad, en este caso por la EPI, así que con eso cerraríamos las dos complicaciones más importantes. La más frecuente es dolor, pero la más grave es infertilidad. ¿Ya? Obstrucción tubárica bilateral. Listo, ahora vamos a tratar, no nos queda de otra. Entonces, si diagnostiqué empíricamente una EPI, vamos a tratar. Tengo manejo médico, tengo manejo quirúrgico. Perdón. Tengo manejo médico con pastillas, tengo manejo médico con ampollas y tengo manejo quirúrgico. Entonces, ¿quiénes van a manejo quirúrgico? El estadio 3 y el estadio 4 de Monif. Inevitablemente, porque hay un absceso que hay que drenar o una peritonitis que hacer lavado peritoneal. Así que ahí no tengo ninguna opción. Entonces, ¿quiénes me quedan en manejo médico? Me queda el estadio 1, que puedo hacer manejo ambulatorio. El estadio 1 es manejo ambulatorio. Y el estadio 2 requiere hospitalización.
¿Está claro? Entonces, el manejo médico es para el estadio 1 y 2. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si yo tengo clamidia, gonococo y anaerobio, entonces mi manejo ambulatorio debería incluir tratamiento para clamidia, doxiciclina. Tratamiento para gonococo, ceftriaxona. Ceftriaxona intramuscular, la doxiciclina es vía oral. Y tratamiento para anaerobio, metronidazol. Entonces, el manejo empírico de las guías para casos leves o ambulatorios grado 1 es doxiciclina vía oral, ceftriaxona intramuscular y metronidazol, obviamente vía oral. Ese es el manejo, ¿correcto? Recuerden que la ceftriaxona mínimo 250, lo óptimo es 500 según las últimas recomendaciones. Las preguntas de examen fueron con 250, ¿ya? Bien. Ceftriaxona es una sola dosis, metronidazol y doxi se tratan por 14 días. Por 14 días. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es una EPI. Porque es una EPI. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo se hospitaliza? Se hospitalizan las pacientes, ojo, que no responden al tratamiento vía oral. ¿Correcto? Las pacientes que tienen un grado 2, o sea, ya hay rebote, es severo. Las pacientes que no tienen soporte social y por ende pueden complicar y no va a haber quien les ayude. Por ejemplo, cuando viven muy lejos de una posta o cuando hay alguna complicación. Las gestantes, puérperas o posaborto. Las gestantes, puérperas o posaborto también son factor de riesgo, ¿correcto? Las adolescentes son factores de riesgo, ¿ya? Y las pacientes que tienen CIRS, clínica franca de inflamación sistémica, se hospitalizan. Entonces, no tolera vía oral, EPI grado 2 con dolor muy intenso, rebote positivo focalizado, no soporte social, gestante, puérpera, posaborto. Pacientes con franco cuadro de CIRS o adolescentes se tienen que hospitalizar, ¿ya? Se tienen que hospitalizar. Y adicionalmente se hospitaliza toda paciente que tiene masa ovárica y toda paciente que tiene un sangrado uterino que no podemos identificar y aparte tiene clínica de EPI. Todo eso se hospitaliza. ¿Y para qué se hospitaliza, profe? Se hospitaliza para dar los medicamentos por vía endovenosa. La doxiciclina por vía endovenosa y se da cefoxitin. Cefoxitin también endovenoso para cubrir al gonococo y también al anaerobio. Es un antibiótico más potente, correcto, para dar endovenoso contra anaerobios. ¿Ya? Esa es la combinación que recomiendo. Muy bien. Ahora, también se puede dar ceftriaxona, también se puede. Pero si dan ceftriaxona, tienen que ampliar para cubrir con metronidazol. ¿Ya? Pero nuestra norma técnica lo que recomienda es clinda más genta. Nuestra norma técnica recomienda clindamicina para el anaerobio y gentamicina, correcto, lo utilizan para cubrir a gram negativos, correcto, incluido el gonococo y otros más. Nuestra norma técnica amplía a gentamicina porque trata de aumentar más el espectro. Porque nuestra norma técnica incluye en el dolor abdominal bajo a gestante, puérpera, posaborto. En cambio, en las guías internacionales no se incluye a gestante, puérpera, posaborto. Por eso doxi con cefalosporina es suficiente. ¿Ya? Es suficiente. Pero las guías internacionales también dicen que como segundo esquema, clinda-genta va. También va. ¿Ya? Eso es. Y todo esto es un manejo de 48 horas hospitalizado el paciente. Hospitalizado 48 horas. Si responde, se pasa a vía oral, correcto, si responde, se pasa todo a vía oral. La doxi pasa a vía oral, ya no hay que dar cefoxitin, se pasa a tomar metronidazol. Y en el caso de esta clinda-genta, lo que se hace es la clinda pasa a vía oral, la genta ya no se da, se arranca doxiciclina, correcto, para cubrir la clamidia. ¿Ya? Entonces, si la doxiciclina se arrancó endovenoso, luego pasa a vía oral. La cefalosporina ya ahí queda y se le pasa a metronidazol para el anaerobio. En este caso la clinda que fue endovenosa pasa a vía oral y la gentamicina se suspende porque no hay que dar más aminoglucósido y se le da doxiciclina en este caso que no había. ¿Ya? Ese es el manejo. Muy bien, entonces eso fue todo lo que teníamos que hablar respecto a las infecciones, correcto, acá en las
en ginecología. Ya voy a hacer acá una pausa técnica y continuamos con las últimas patologías ginecológicas. ¿Ya? Bien, vamos a continuar ahora con el capítulo de distopias. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que saber todos es ¿qué es una distopia? Entonces, una distopia es una protrusión de víscera a través de la pared vaginal. ¿Me entienden? O sea, alguna víscera ha protruido por la pared vaginal. Eso es una distopia. Entonces, para eso, vénganse acá a la izquierda y vean que esta es la pared vaginal anterior, esta es la parte superior y la parte posterior. Entonces, por la pared anterior tenemos como vísceras a la uretra, a la vejiga. Por la parte superior tenemos al útero y tenemos por acá el intestino delgado, y por la parte posterior tenemos al recto. Entonces tenemos uretra, vejiga, útero, intestino y recto, cinco vísceras para ser protruidas por la pared. ¿Correcto? Correcto. Entonces, la distopia es cuando alguna de estas vísceras protruye por una de estas paredes. Sencillo. Segundo concepto. ¿Qué es el factor de riesgo? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para esto? Aparentemente, lo más importante para que haya una distopia es que se debilite el piso pélvico. Se debilite el piso pélvico. Y el piso pélvico tiene un componente muscular y un componente facial. ¿Correcto? Entonces, o bien se debilita el músculo o bien se debilita las fascias. ¿Ya? Entonces hablemos primero del músculo. ¿Cuál es el gran músculo del piso pélvico? El gran músculo del piso pélvico es el músculo elevador del ano. ¿Correcto? Entonces, el músculo elevador del ano, vamos a poner acá, músculo elevador del ano, está conformado por 3 fascículos, ¿ya? Entonces, esta flecha que están viendo acá corresponde al pubo rectal, porque va del pubis y da la vuelta en el recto. Este otro de acá, el pubo coccigio, va del pubis hasta el coxis. Y el último, el ileococcigio, es el que va del ilion hacia atrás al coxis. Entonces, estas 3 ramas, pubo rectal, pubo coccigio y ileococcigio, corresponden al músculo elevador del ano. Elevador del ano. ¿Listo? Ya. Adicionalmente, el piso pélvico tiene un segundo músculo importante, que es este de acá, que voy a hacer en azul. Este es el famoso isquiococcigio, o también llamado a secas coccigio. De tal forma, estos 2 músculos configuran el elevador del ano y el isquiococcigio, el piso pélvico. ¿Ya? Bacán. Ahora, este músculo que están viendo acá, que es el obturador interno, y este que están viendo acá, que es el piramidal, no son músculos del piso pélvico. El obturador interno es de la pared de la pelvis y el piramidal es de la cadera. Así que no tienen absolutamente nada que ver entre ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso queda entendido lo que es el músculo, el componente del piso pélvico muscular. Ahora, el segundo componente del piso pélvico es el componente de la fascia, el componente facial, ¿ya? Entonces, el componente de la fascia, básicamente para nuestros fines académicos, está dividido en 3 niveles según el autor Delancey. Delancey divide anatómicamente el nivel 1, que es el nivel donde están los ligamentos cardinales o de McEnroth, el nivel 2, que es donde está la fascia paravaginal, y el nivel 3, perdón, es que esto se pinta, nivel 3, que es donde está el diafragma urogenital. Entonces, como ustedes pueden ver en este esquema, estoy pintando el cérvix y los ligamentos cardinales o de McEnroth, que corresponden al plano 1 de Delancey.
estoy pintando en color verde todos los ligamentos que están alrededor de la vagina, ligamentos para o fascias paravaginales. Y finalmente estoy pintando de azul todo lo que está alrededor del diafragma urogenital, que es toda una membrana que termina limitando el perine de la cavidad pélvica. Entonces, estos tres niveles corresponden a los tres niveles de Delancey, que es el componente facial del piso pélvico. Entonces, con eso ustedes ya han entendido que la fisiopatología de la distopia es un debilitamiento del piso pélvico, se debilita. Ahora, ¿por qué se debilita? Bueno, la causa número 1 es la multiparidad. Cuando una mujer tiene un hijo, su riesgo de distopia se multiplica por 4 respecto a la que no tiene hijos. Cuando tiene 2 hijos, por 8. Cuando tiene 3 hijos, por 9. O sea, es progresivo. A medida que más hijos, más riesgo de distopia. El segundo factor de riesgo es la edad. Las mujeres por encima de 40 años aumentan su riesgo de distopia a un ritmo de 10% cada 10 años. Y lo tercero que están viendo acá es el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad es de los factores de riesgo más importantes que sean modificables. O sea, porque la multiparidad no la podemos cambiar, o sea, ya tuvo sus hijos, la edad tampoco. Pero el sobrepeso y la obesidad sí podemos modificar. Por eso, de una vez nos venimos acá, en el tratamiento, lo primero que se les pide a todas es bajar de peso siempre. ¿Ya? Bacán. Ahora, vámonos acá a una mirada transversal de este piso pélvico. Entonces, esto que están viendo acá es la vagina, esto es el cérvix, y esto que estoy pintando acá es el músculo elevador del ano. Entonces, noten cómo el músculo elevador del ano sirve como un sustento, una base para la pelvis. ¿Ya? Ese es el músculo elevador del ano. Y esto que estoy dibujando acá, correcto, esto que estoy dibujando acá o delineando acá, que bueno, no se puede ver por la vagina, es el diafragma urogenital, que es justamente este diafragma que les dije acá, que delimita por fuera el periné y por dentro la cavidad pélvica. ¿Ya? Entonces, con este conocimiento ya estamos listos. Para los que no recuerden, el periné es la estructura que va desde el pubis a los isquions por los lados anteriores y luego hacia la parte del ano por atrás, y se divide en dos triángulos, que sería la parte urogenital y acá la parte rectal, ¿correcto? O ano rectal. ¿Ya? Entonces, este triángulo anterior que están viendo acá, justamente este es donde en el fondo está el diafragma urogenital, en la parte más interior que divide a este periné. Bueno, entonces, una vez enmarcados en este concepto, estamos listos para identificar los puntos. Entonces, los ginecólogos antiguamente utilizaron el esquema inventado por Baden. Baden decía, la vagina tiene una pared anterior, una pared superior y una pared posterior. La pared anterior corresponde a la uretra, uretrocele, acá está, perdón, uretrocele. La pared posterior, perdón, la pared anterior también implica a la vejiga, cistocele, por eso la C. La pared superior implica al útero, histerocele. La pared superior también implica al intestino delgado, enterocele. Y la pared posterior al recto, rectocele. Esos eran los 5 ceros. Cero significaba que no había distopia para Baden. Y si cada órgano, la uretra, la vejiga, el útero, el intestino o el recto, se iban protruyendo como quien llega al himen, este cero se volvía 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? 1 cuando está a medio camino del himen, 2 cuando ya está cerca al himen, 3 cuando salió poco del himen, 4 cuando está totalmente vertido. Esa era la clasificación de Baden. Y por motivos no muy claros, creó un último cero para el desgarro vaginal, que no tiene nada que ver, es un tema en obstetricia, pero Baden lo puso en su perfil. Así que los 4 desgarros vaginales que ven en obste se ponen en el perfil de Baden. ¿Entendieron? Correcto, Doc. Entonces, con esto ya está claro la parte antigua que es de Baden. Sin embargo, alrededor de los años
noventas, más o menos, ya se pusieron de acuerdo y crearon el POPQ. El POPQ. El POPQ es la cuantificación del prolapso de órgano pélvico, en inglés, ¿no? Pelvic Organ Prolapse Quantification, ¿ya? POPQ. Eso lo que buscaba era tener medidas estándares en centímetros para que todos puedan guiarse en hacer un correcto diagnóstico. Entonces, se le asignó una letra a cada punto de Badén. Por ejemplo, la uretra, como ves acá, le corresponde el punto A. A la vejiga, como ves acá, le corresponde el punto B. Al útero, como ves acá, le corresponde el punto C. Al intestino, como ves acá, le corresponde el punto D. Y al recto, como ves acá atrás, toda esta pared del recto, le corresponde el punto A y el punto B. Otra vez. Entonces, ¿cómo diferencio la pared anterior de la posterior? Le pongo AA, BA, AP, BP. P significa posterior, A significa anterior. ¿Correcto? Entonces, voy a remarcar, para el perfil de POPQ, para la nomenclatura POPQ en centímetros, la uretra es representada por el punto AA, la vejiga por el punto BA, el útero por el punto C, el intestino por el punto D y el recto por el punto AP y BP. ¿Correcto? Esa es su representación. Adicionalmente, se tiene que medir toda la longitud de la vagina, que es desde el himen hasta el fondo de saco de Douglas, y se tiene que medir el hiato menial y el cuerpo perineal. Esas son las medidas del perfil de POPQ. Para eso se ha creado esta tablita para colocar los valores. ¿Correcto? Entonces tenemos el punto AA, el punto BA y el punto C, el punto AP, el punto BP y el punto D. Acá se pone la longitud vaginal total, al centro el perineal body o cuerpo perineal y acá el GH o hiato menial. En ese Michi, así como ven, es que los ginecólogos entienden a qué corresponde cada punto y se coloca la medida de cada punto. Por ejemplo, chicos, supongamos que la vagina mide 8 centímetros, ¿correcto? Entonces acá en TLB se pone 8, ¿ya? Este punto AA en una persona normal, natural, sin distopia, está ubicado a menos 3 centímetros. Menos porque está hacia la vagina. Si estaría fuera de la vagina se pone más. Menos porque está, o sea, del himen para adentro de la vagina. ¿Ya? Del himen para adentro. Entonces el punto AA es en menos 3, es fijo. ¿Ya? El punto C y el punto D suelen estar siempre al fondo, más o menos a la altura del TLB, más menos 2 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Y el punto B y A posteriores, correcto, esos suelen ser un espejo de los puntos A y B anteriores. ¿Ya? Esa es la distribución de cada punto. Entonces, ¿por qué han hecho esto los ginecólogos? Porque cuando quieres ver cuán grave es una distopia, tienes que ponerlo cada punto en el plano que ven acá para ver su grado. Entonces, si yo tengo el himen como referencia, pregunta de examen, el himen es el punto 0. Entonces, entre menos 1 y más 1 alrededor del himen, eso es grado 2. Grado 2, ¿correcto? Luego, entre más 1 y más TLB menos 2, todo este rango, ese es grado 3 de distopia. Entre menos 1, porque eso ya está dentro de la vagina, y menos TLB menos 2, que es hacia adentro de la vagina, ese es grado 1. ¿Ya? Pasado este límite, es grado 4, ¿correcto? Y si no está en ninguno de esos grados, es grado 0. ¿Ya? O sea, no hay distopia. Entonces, esa es la forma correcta de identificar una distopia. Recuerden que los límites para el grado 2 incluyen los bordes, para el grado 4 incluye el extremo, y para el grado 1 no incluye los bordes. No incluye los bordes. Tampoco para el grado 3. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, profe, la verdad, les soy honesto, no le he entendido nada. No te preocupes. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Con eso lo vas a entender.
Paciente de 50 años. Tiene 3 hijos. ¿Correcto? Multípara. Es obesa. Y se presenta con un bulto en la vagina. O sea, una sensación de bulto. Es una distopia. Al examen físico se evidencia longitud vaginal total de 8 centímetros. ¿Ya? El punto AA está en menos 3 centímetros. El punto C está en más 2 centímetros. No me dan más datos. ¿Qué distopia tiene y qué grado es? Es la pregunta. Entonces, ya sabes, haces tu tablita. Mi tablita. Arriba va la pared anterior, atrás va la pared posterior y dividimos. El punto AA, el punto BA, el punto C, el punto AP, el punto BP y el punto D. Acá se pone la longitud vaginal total, acá se pone el perineal body y acá se pone el hiato menial. Para esta pregunta en concreto, yo tengo menos 3, que es el punto AA, menos 3, ahí está, tengo más 2, que es el punto C, y tengo una longitud vaginal de 8, no tengo más datos. Entonces, para ver el diagnóstico, debo hacer mi planito. El imen era el 0, ¿no es cierto? Menos 1, más 1, más 1. ¿Y qué había acá? TLB menos 2 en positivo, y acá TLB menos 2 en negativo. ¿Listo? Entonces, si tenemos claro la clasificación, habíamos dicho que desde menos 1 hasta más 1, eso era grado 2. Desde más TLB menos 2 hacia afuera, ese es grado 4. Si es que estábamos en este intervalo, sin incluir los extremos, grado 1. Y si estamos en este intervalo, sin incluir los extremos, grado 3. ¿Correcto? Correcto. Entonces, reemplazamos valores. 8 menos 2, 6. O sea, menos 6 adentro, más 6 afuera. ¿Listo? ¿Dónde está el punto AA? En menos 3, acá. El punto AA está acá en menos 3, hacia adentro. ¿Y dónde está el punto C? Está acá, en más 2. Más 2, ahí está el punto C. ¿Tengo más datos? No tengo más nada. Se supone que el resto está normal. Entonces yo te hago una pregunta. ¿El punto A está en su posición correcta? Sí, profesor. Porque hemos quedado que estaba a menos 3 en una mujer normal. Entonces no hay uretrocele. Pero el punto C, no, profe, el punto C debe estar arriba. ¿Dónde es lo normal? Acá. Dentro de menos TLB menos 2. Acá debería estar el punto C y el punto D. Es lo normal. El punto A tiene que estar acá, el AA. Y el punto BA tiene que estar en algún punto de este intervalo. En el punto medio se llama. Ese es el punto BA, el punto medio entre este intervalo. Entonces, eso es lo normal. Pero en esta paciente, el punto C está afuera, pues profe, este está mal. Entonces, eso está salido. Es una distopia de punto C. ¿Qué representaba el punto C? Al útero. Entonces es un histerocele. Correcto. ¿Y qué representa ese histerocele? O mejor dicho, ¿qué grado es ese histerocele? Grado 3, profesor. Entonces la paciente tiene un histerocele grado 3. Y si en la pregunta me hubieran puesto que el punto BA estaba en más 2, entonces acá también teníamos al punto BA. Puede estar en el mismo lugar 2 puntos, claro, sin problema. Eso quiere decir que esto le añadía al diagnóstico, ¿qué cosa? Cistocele. Claro, porque es el punto B. Y también estaba en grado 3. Y profe, ¿qué pasaba si el punto D estaba por acá? El punto D me hubieran puesto que estaba en menos 4, acá en menos 4. Allá pues, entonces el punto D debía estar acá, está mal. Entonces este punto D, correcto, que está en menos 4, también es patológico. Entonces eso que le hubiera añadido un enterocele. El enterocele es, como vieron, ¿no es cierto? El enterocele es, el enterocele es el punto D, y como está acá atrás, ¿qué grado le corresponde? Grado 1, grado 1. Entonces, esta paciente, así como se los pongo, sería una histerocistoenterocele grado 3, porque se le pone siempre el grado del mayor.
O le pones histerocele grado 3, cistocele grado 3, enterocele grado 1. Así es el diagnóstico, sencillo, ¿ya? Respecto a la clínica, volvemos acá a nuestra hojita, los grados 1 usualmente son asintomáticos. Los síntomas aparecen del 2-3 en adelante. ¿Cuál es el síntoma inicial? Sensación de bulto, luego incontinencia urinaria de esfuerzo y finalmente aparece retención urinaria. Entonces, cuando estamos en una paciente en un estadio 2, usualmente hay sensación de bulto solamente. Cuando ya hay estadio 3, aparece incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero si ya está en estadio 4, aparece retención urinaria, porque se plega por completo la uretra. Por lo tanto, el tratamiento también es proporcional a eso. Siempre lo primero es bajar de peso, ¿ya? Pero cuando hay síntomas, la sensación de bulto y la incontinencia se pueden tratar con los ejercicios de Kegel y con el pesario. Ejercicios de Kegel y con pesario. Los ejercicios de Kegel, como están viendo acá, en este dibujo, son unos ejercicios, son 7, para fortalecer el piso pélvico, concretamente este músculo, el pubococcigio. Las chicas pueden contraer, bueno, todos podemos contraer nuestro pubococcigio y con ciertos ejercicios puntuales podemos fortalecer ese músculo para que el piso sostenga más. Si no funciona con Kegel, nos vamos a pesario. El pesario es también otro dispositivo que lo que hace, espero que me puedan entender acá, es fijar como una cuña la pared posterior con la pared anterior. Como ven acá se pone una cuña, es el pesario, que apoya la pared posterior a la pared anterior. Porque la pared anterior es la que más frecuentemente hace distopia. El piso más débil es la pared anterior, que corresponde al segundo plano de delance. ¿Ya? La uretra corresponde al tercer plano de delance y la vejiga corresponde al segundo plano de delance. Por eso la pared anterior es la que más cede porque se debe a estos dos fascias que son más débiles. En cambio, el útero, o sea, la pared superior, el útero y el intestino, está sostenido el útero por el ligamento cardinal o de McEnroe o los laterales cervicales, que son los más fuertes, ¿correcto? Y el intestino está sostenido por su meso. Adicionalmente, el músculo elevador del ano también sostiene a estas vísceras. Por lo tanto, cuando sumamos el músculo elevador del ano más el ligamento cardinal, tenemos el principal sostén del útero. Por eso es difícil que el útero haga distopia, es difícil, ¿ya? Y la pared posterior también está sostenida por el músculo elevador del ano. Recuerden, el pubo rectal sostiene al recto. Así que por todas esas especificaciones ya entienden la importancia de los ejercicios de Kegel como la primera medida después de bajar de peso. Finalmente, cuando hay retención urinaria, lo único que queda es la cirugía. No te queda otra opción. Cuando hay retención urinaria, lo que te queda es operar. Operar y punto. No hay más que hacer. Grado 4 se opera. ¿Listo? Bacán. Muy bien, entonces ahora vamos a concluir con nuestra parte de ginecología general, ¿no? Porque ya hemos visto distopia. Entonces, vamos a ver ahora dismenorrea y absceso de Bartolini, ¿ya? Entonces, ¿qué es la dismenorrea? La dismenorrea se clasifica en dos tipos. La dismenorrea primaria es una dismenorrea funcional, donde hay una hipersensibilidad, ¿correcto? Y una mala respuesta del útero a la progesterona, ¿correcto? A la progesterona, a la caída, a la caída de estrógeno y progesterona que genera un aumento de prostaglandinas. Esa es la fisiología. Un problema funcional de hiperrespuesta a este aumento de prostaglandinas por caída hormonal. En cambio, la dismenorrea secundaria es un problema orgánico, porque hay alguna masa, tumor o lesión orgánica que está dando dolor, siendo la más frecuente la endometriosis. Luego tenemos la epicrónica, las bridas y adherencias y varias causas más que generan dismenorrea secundaria. Entonces, lo primero que deben recordar es qué cosa es la dismenorrea primaria y qué cosa es la dismenorrea secundaria, ¿ya? Ahora,
En cuanto al grupo etario, la dismenorrea primaria, que es una hipersensibilidad, suele ocurrir en mujeres menores de 30 años que nunca han tenido hijos y fumadoras, ¿ya? Eso es lo que se ha visto en la asociación. En cambio, la dismenorrea secundaria suele ocurrir en mujeres mayores de 25 a 30 años y obviamente que tienen estas enfermedades adicionales, ¿ya? Adicionales. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se diferencia? Por la clínica. La dismenorrea primaria es un dolor tipo cólico que está en el hipogastrio o es bilateral, que viene acompañado de la regla y que se asocia a náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, diaforesis, palpitaciones también. ¿Ya? Entonces, si tengo una chica menor a 30 años que tiene dolores tipo cólico en la zona del hipogastrio o bilateral, que viene acompañado de la regla y que se asocia a náuseas, vómitos, diarrea, diaforesis, sudoración, palpitaciones, todo ese rollo es una dismenorrea primaria probablemente. ¿Cuál es la fisiopatología? Primero, el ovario caen las hormonas. Después de que las hormonas, habíamos quedado que lo que aumenta son las prostaglandinas, ¿no es cierto? Las prostaglandinas, profesor, lo que hacen es una isquemia del endometrio. Entonces se produce una isquemia. Esta isquemia del endometrio, ¿no es cierto?, va a generar el sangrado. Como correspondencia a ese sangrado, este útero se contrae. Hay una contracción uterina, ¿no es cierto? Habíamos quedado, la regla y contracción uterina. Hasta ahí normal. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Esta contracción uterina es muy sensible, o sea, la respuesta a las prostaglandinas es demasiada. Entonces, esta contracción uterina termina derivando en isquemia, porque ya también contraes mucho. ¿Qué otra vez isquemia? Correcto. Esta isquemia termina generando nuevamente más sangrado, más menstruación, ¿correcto? Entonces, esta isquemia termina generando luego más contracción y eso termina generando más dolor y se hace un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es el que se conoce como el principal mecanismo fisiopatológico de la dismenorrea. Entonces, lo normal sería que una chica, llegado el fin de su ciclo, caigan sus hormonas, eso dispare sus prostaglandinas, haga que su endometrio menstrue, su útero se contraiga, se coagule y ahí queda. Le da su coliquito de su regla y ahí queda. Pero estas chicas, su endometrio es tan sensible, su miometrio, el músculo, es tan sensible que se contrae mucho. Y al contraerse mucho, genera más isquemia. Al generar más isquemia, genera más prostaglandinas y se repite el círculo vicioso y su dolor cólico es mayor. Y a eso todavía, por las prostaglandinas, se le añade náuseas, vómitos, diarrea, sudoración y palpitación. Esa es la dismenorrea primaria. ¿Listo? Bien. Y cuando le hacemos una imagen, una ecografía o algo, eso es negativo. La imagen es negativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la dismenorrea secundaria. En la dismenorrea secundaria, y antes que me olvide, esto es muy importante. Con el paso de la edad, la dismenorrea primaria desciende. O sea, a medida que la mujer va haciéndose mayor, su útero se va adaptando a las reglas y le duele menos. Y adicionalmente, estas chicas, cuando empiezan a tener hijos, sus hijos, a la multiparidad, les protege del dolor. O sea, su útero cada vez va tolerando mejor a medida que tiene más hijos. Así que el avance de la edad y los hijos mejora la dismenorrea primaria. ¿Ya? Entonces creo que ya más o menos se están dando cuenta, la dismenorrea secundaria es todo lo contrario. Es un dolor que aumenta con la edad. O sea, a medida que avanza la edad, duele más. Es un dolor que no es tipo cólico. Es un dolor que no es en el hipogastrio ni tampoco es bilateral. No es. Es un dolor que no va con náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, palpitación. O sea, esto que están viendo acá ya no es para nada una dismenorrea primaria. Y a la imagen, a la ecografía, es positivo para alguna cosa orgánica.
un pólipo, una adenomiosis, un leiomioma, una malignidad, una endometriosis, un quiste, lo que sea. Hay algo orgánico ahí que se ve en la ecografía. Entonces, esa es la forma de diferenciar los dos tipos de dismenorrea. Cuando están frente a una dismenorrea secundaria, el manejo es quirúrgico, no hay nada que filosofar, hay que tratar la patología orgánica de fondo. Pero cuando estamos frente a una dismenorrea primaria, es simplemente sintomático o tratar de bajar la hiperreactividad. Entonces se ha visto que las compresas de agua caliente, mejoran el dolor. ¿Ya? Si no te responde con eso, podemos usar AINES. Ya les dije, ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, meloxicam, son AINES que concentran bien en hipogastrio, ¿correcto? Y finalmente, si no te mejora con eso, le damos anticonceptivos orales combinados que tengan una buena dosis de progesterona. ¿Por qué, profe? Porque la progesterona reduce la contractilidad uterina y ayuda a que no haya esa isquemia adicional, ¿correcto? En muy pocos casos, y esto fue pregunta tranca en algún examen de residentado de hace muchos años, se puede requerir antidepresivos, porque estos ayudan a modular el umbral de dolor, ¿ya? Eso es entonces, chicos, el manejo de la dismenorrea. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, terminemos ahora nuestra clase con las masas en el canal vaginal. Los abscesos de Bartolino, que están en el vestíbulo, los quistes de inclusión, que están en la vagina, y los quistes de Gardner, ¿ya? Entonces, sencillito. Las glándulas de Bartolino, no se olviden, son dos glandulitas que están acá, justo en la parte posterior inferior del vestíbulo, y que aportan con un 70% de la lubricación en las relaciones sexuales. Ojo, ojo, ojo. ¿Ya? Entonces, es bastante. Por lo tanto, si esto se malogra, hay dispareunia, alteración en las relaciones sexuales. Entonces, lo que se ha visto es que bacterias como el gonococo, la Escherichia coli, también puede ser la clamidia, o puede ser estreptococos, o sea, en verdad polimicrobiano. Sí, y la mayoría de libros es así, pero en las preguntas de examen Escherichia coli es de las causas más frecuentes, ¿ya? Pero en verdad, cualquier bacteria, ya sea de la piel, del tracto genital o del recto, puede contaminar la glándula de Bartolino, porque están ahí, pues, o sea, en una relación sexual pasan bacterias del recto, del ano, hacia la zona genital, de la piel de la zona genital, o las descargas cervicales bajan bacterias de arriba. O sea, es una zona de alto tránsito bacteriano. Entonces puede infectarse con cualquiera. Entonces, cuando esto se infecta, tenemos un absceso de Bartolino, porque no es fácil contener la infección ahí. Entonces, la guía dice que en el primer episodio de masa en la glándula de Bartolino, hay que medir el tamaño. Si es hasta 3 centímetros, eso es leve, leve. Entonces hay que ver si hay signos de infección. Si solo hay quiste, nada más, bañitos de asiento. Pero si hay signos de infección, como ves acá, flogosis, dolor, febrícula, entonces incisión y drenaje. Incisión y drenaje. Hay que drenar. Y el drenaje no es con cualquier aguja, es con un catéter Worth. El catéter Worth es un catéter que permite estar drenando grandes cantidades, ¿correcto?, de material purulento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pregunta examen. Si es que el quiste es 4 o más centímetros grande, entonces inevitablemente por el tamaño, incisión y drenaje con catéter Worth. Inevitablemente. Pero si ya hay signos de flogosis, entonces ahí sí, signos de infección, hay que hacer un cultivo y hay que arrancar antibiótico-terapia empírica, ¿ya? Y obviamente, además de esto, hay que hacer la incisión y el drenaje, o sea, son los dos, pues, ¿no? Incisión, drenaje, cultivo y antibióticos. Si solo hay un quiste, nada más, catéter Worth, ¿ya? Entonces, ese es el manejo del absceso de Bartolino en el primer episodio. Y, profe, si ya vamos al segundo episodio, entonces, marsupialización. Esta glándula debe ser marsupializada en el segundo episodio. ¿Por qué? Porque no la podemos extirpar.
ya que aporta bastante de la lubricación en el acto sexual. Con la marsupialización prolongamos la vida de la glándula sin necesidad de extirparla. ¿Listo? Bien. Y bueno, para completar, la vagina, no se olviden que tiene pared anterior, tiene pared posterior, paredes laterales y arriba el cervix, ¿no es cierto? Entonces, si aparece un quiste en la pared posterior, probablemente sea un quiste de inclusión. El quiste de inclusión es un quiste en la pared posterior de la vagina, como pueden ver acá, y que en su tejido es un tejido plano poliestratificado no queratinizado. O sea, es un tejido vaginal. ¿Por qué dan estos quistes? Usualmente por traumatismos vaginales, ¿ya? En cambio, esto es pregunta de examen, el quiste de Garner, este se da en las paredes laterales de la vagina, como ves acá, en la pared lateral. Y en algunos casos, muy raro, en la pared anterior. Esto se debe a un residuo del conducto de Wolff. O sea, no ha terminado de eliminarse por completo. Y por eso es que cuando lo extirpan se ve un epitelio simple cúbico. El epitelio que ven acá es simple cúbico. No se vayan a confundir, simple cúbico. El epitelio simple cúbico, eso nos dice que está viniendo el problema desde atrás, desde Wolff. ¿Ya? Es un quiste de Garner. ¿Correcto? Tratamiento quirúrgico. Ambos quistes se extirpan quirúrgicamente. Bien, entonces con eso hemos terminado nuestro capítulo de ginecología general, ¿no? Hasta acá hemos llegado. Espero que les haya servido. Yo creo que hemos revisado bastante bien, ¿no? Todo el tema de lo que es la distopia, la dismenorrea del absceso. Y con esta información ya están listos para sus preguntas de examen. Bien, bueno, eso sería, creo, todo por ahora, chicos. Acá nos quedamos. Nos vemos. Chao.